Desde antes del Homo sapiens, el ser humano ha utilizado las plantas como medicina, y esto no es únicamente en los seres humanos, ya que por ejemplo especies como los perros comen pasto para aliviar sus afecciones gástricas, o por ejemplo los leopardos, que se revuelcan en flores de caléndula para de esta forma detener hemorragias y sanar sus heridas. El ser humano ha adquirido diversos conocimientos sobre las propiedades medicinales de las plantas, experimentando y transmitiendo sus beneficios de generación en generación. Mi nombre es Humberto Capetillo y les doy la bienvenida a Manzana Científica, una producción de UAA-TV en la cual se da a conocer el quehacer científico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Las plantas medicinales han acompañado al hombre a lo largo de la historia. En ciertas épocas han sido consideradas veneno mortal y fuente de hechicería. En otras, remedio milagroso, curación divina y fuente de salud. Así lo manifiesta Gerardo García Regalado en su libro Plantas Medicinales de Aguascalientes, donde también menciona que el conocimiento de las plantas se ha enriquecido durante siglos, gracias a la observación y paciencia de los pueblos que han buscado apropiarse de su fuerza curativa. Desde tiempos inmemoriales, la herbolaria en México ha sido un recurso importante para buscar alivio a las enfermedades más comunes. Esto ha quedado constatado en el Códice de la Cruz Badiano, elaborado en 1552 por los indígenas Martín de la Cruz y Juan Badiano, el cual registra 150 plantas originarias de México que se empleaban en la medicina prehispánica. De acuerdo con la revista digital de la UNAM, en el artículo Biotecnología para producir medicinas de plantas mexicanas, a través de los años y con la ayuda de investigación científica, ha sido posible validar experimentalmente los beneficios curativos de muchas plantas mediante protocolos de investigación que incluyen ensayos de laboratorio, pruebas en animales y estudios clínicos controlados practicados en humanos. Por otro lado, el uso de procedimientos químicos ha permitido aislar y purificar compuestos valiosos de las plantas que se emplean para tratar diversas enfermedades, lo que ha contribuido a mejorar sustancialmente la calidad de vida de muchos pacientes. Entre los compuestos de origen vegetal con alto valor que son utilizados hoy en día, se pueden mencionar el digital cardiotónico, para tratar problemas cardíacos, la artemisina, utilizada contra la malaria, la codeína y la morfina, que son dos poderosos analgésicos, así como un gran grupo de antineoplásicos, entre los que se encuentran la vincristina, la comptotecina, la podofilotoxina y el taxol, mismos que representan los medicamentos de elección para tratar ciertos tipos de cáncer. Actualmente, el 30% de los fármacos utilizados en medicina provienen del reino vegetal, y hay una tendencia notable a elevar esta cifra, debido al constante descubrimiento de nuevos principios activos de origen botánico. Gracias por acompañarnos en Manzana Científica, y el día de hoy hablaremos sobre las plantas medicinales con la maestra Laura María de Lourdes de la Rosa Carrillo. Ella es profesora investigadora del Departamento de Química del Centro de Ciencias Básicas y ha conducido un experimento muy interesante que lleva por nombre Desarrollo de sistemas biotecnológicos para la conservación y uso racional de plantas con propiedades medicinales en Aguascalientes y Zacatecas. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Platícanos primeramente, ¿en qué consistió este proyecto? Bueno, la idea del proyecto surge a raíz de saber que el uso de las plantas medicinales es muy frecuente en la población. Hay registros donde el 80% de la población a nivel mundial hace uso de plantas con fines curativos. Sin embargo, el estudio sobre estas plantas, solo un 10% de las plantas tienen estudios ya desde un punto de vista científico. Es decir, se hace uso de ellas, pero no se sabe bien cuáles son los compuestos que realmente están actuando para aliviar o curar. Entonces, hay una línea muy delgada entre el que pueda aliviar una planta o el que pueda ser incluso tóxica. Es por esto que una idea es cultivar las plantas in vitro para poder hacer uso de ellas sin la necesidad de tomar las plantas de su hábitat natural. Y sobre todo respetando, porque el tomarlas del hábitat natural podría generar pues alguna especie de problema en el ecosistema o podría repercutir en que haya varios cambios en este ambiente, ¿no es así? Así es, la costumbre es, se tiene la planta ahí a la mano y se toma sin medir esas consecuencias con respecto al impacto en el medio ambiente. Entonces, además muchas de estas plantas, algunas están en peligro de extinción, otras su ciclo de vida es anual, entonces no siempre están disponibles.
Una alternativa es usar la biotecnología vegetal como una herramienta. Nos permite cultivar a las plantas en condiciones axénicas controladas dentro de un laboratorio. No se necesitan extensiones largas de tierra, ni estar regando la planta, ni esperar a que sea su ciclo. Entonces se hace uso de un sustrato donde por medio de nutrientes nosotros le ponemos a la planta todo lo que requiere para su desarrollo y ahí crece. Entonces el día que se necesite hacer un estudio a partir de esa planta se toma directamente del laboratorio. ¿Qué tanto permiten utilizar esas plantas? ¿Hay una, digamos, fecha en la cual se puede determinar el uso de esas plantas una vez que están conservadas o de vigencia? No, se pueden mantener de manera indefinida. El único cuidado es conforme se va acabando el medio de cultivo, hay que hacer un subcultivo. Pero son plantas que pueden durar por años en el laboratorio y de hecho aquí en la universidad se cuenta con un banco de germoplasma donde hay la principal colección es con respecto a cactáceas, agaváceas, pero ya también tenemos algunas de plantas de uso medicinal. Y afortunadamente de 24 especies con las cuales se inició el proyecto, tenemos 14 de las cuales se logró establecer in vitro y las tenemos en el laboratorio. ¿Nos puede platicar un poquito sobre alguna de esas 14 plantas o al menos la que haya encontrado que ha tenido una aplicación curativa más efectiva? Pues hay una que es la ruda, que de hecho aquí la tenemos. A esa planta incluso se le relaciona con cuestión de magia blanca, pero tiene muchos otros usos. Por la gran cantidad de usos de esta planta, debemos suponer que tiene muchos compuestos que le permiten curar, pero no se sabe cuáles son estos compuestos. Entonces, ahora el siguiente reto es, ya que la tenemos establecida en el laboratorio cultivada in vitro, ahora se puede tomar parte de esas plantas y una siguiente etapa es hacer análisis para tratar de saber qué compuestos hay, lo cual es una tarea muy complicada y muy difícil y se requiere de otro tipo de profesionistas, los cuales podrán saber qué compuestos son los que tiene la planta. El Jardín Botánico Rey Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se encuentra en la parte poniente del campus universitario. Es un jardín científico, museo vivo donde se conserva y preserva la vegetación, también las colecciones vivas de plantas de la región. Los principales objetivos de este jardín botánico son exhibir y propagar la flora, la conservación de especies, ser un centro de investigación multidisciplinario y banco genético, así como la educación ecológica a todos los niveles escolares y de divulgación científica. Actualmente, el jardín botánico cuenta con las siguientes secciones: Arboretum, que consiste de un conjunto de especies arbóreas, dentro de las cuales destacan las variedades de zonas boscosas de la región. Frutales, que está formada por plantas frutales tradicionalmente cultivadas en la entidad. Plantas tóxicas ornamentales. Constan de 2 jardineras con ejemplos de plantas de ornato y utilizadas en reforestación urbana, con la que estamos en contacto y que con frecuencia producen accidentes por intoxicación externa o interna. Plantas de la región. Formada principalmente por cactáceas, rosetófilas, suculentas y otras variedades herbáceas y arbustivas. Plantas de uso regional. Sección conformada por especies medicinales, condimenticias, alimenticias, entre otras. Mezquitera, conformada por especies nativas, dentro de las cuales sobresalen los mezquites, huizaches y algunas cactáceas. Y por último tenemos a las foráneas, sección dedicada a las especies de los estados circunvecinos. Muy bien, y ahora, ¿quiénes participaron en ese proyecto? Me imagino que el poder cristalizar esta investigación requirió de investigadores multifacéticos y que tuvieran diferentes formaciones, ¿no es así? Para el proyecto, en sus 3 principales objetivos, que fue establecer in vitro, después generar las plantas, enraizar, pasar a suelo, el equipo de colaboradores pues es fuerte aquí en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal con el doctor Eugenio Pérez Molf, la maestra en ciencias Lucía Chávez, la doctora Jenny
que ella viene de cátedras de CONACYT y se incorporó aquí a la universidad, y ella, su fuerte es el perfil fitoquímico, analizar los componentes en las plantas, pero no nada más son los colaboradores directos como profesores investigadores. Este tipo de proyectos nos da la oportunidad de poder formar a muchos estudiantes de licenciatura en lo que se conocen como prácticas profesionales, servicio social, tesinas de investigación en los alumnos de análisis químico-biológicos, que ahora es la carrera de químico farmacéutico biólogo, los de biotecnología y los biólogos. Y también se pueden formar como instructores beca. Entonces, es una plataforma en la que los alumnos se acercan a lo que es la investigación, y eso les abre la puerta para más adelante tener, sobre todo los que se van a dedicar a seguirse preparando como investigadores, una maestría, un doctorado, ya llevan un camino recorrido en esto. En México, desde la época prehispánica, existieron grandes conocedores prácticos de las plantas, como lo demuestran los códices escritos en náhuatl. En esa época ya se registran colecciones de plantas vivas en jardines botánicos. Más tarde aparecen los herbarios, forma más perfeccionada de colección científica de plantas procesadas, identificadas, catalogadas y conservadas de manera permanente para su consulta. Entre los objetivos primordiales de los herbarios están: tener representada la flora de una región, servir como auxiliar en la docencia, investigación y extensión, así como conservar e incrementar la cantidad de ejemplares que lo constituyen, pudiendo ser estos muestras de plantas, semillas, frutos, muestras de madera, granos de polen, entre otros. El herbario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, perteneciente al Departamento de Biología del Centro de Ciencias Básicas, inició su colección en 1980. Contiene a la fecha más de 23.400 ejemplares, siendo principalmente del estado de Aguascalientes. Incluye plantas nativas, malezas, ornamentales y plantas con uso regional, además de otros especímenes provenientes de intercambios y donaciones. Su enriquecimiento está basado en colectas realizadas por el personal que labora en el proyecto Flora del Estado de Aguascalientes y por algunos ejemplares colectados por alumnos de la carrera de Biología. Las especies incluidas en el herbario están ordenadas alfabéticamente por familias y géneros. Hasta el momento se han registrado para el estado 155 familias, 704 géneros y 1.772 especies. Las familias con mayor número de especies son Compositae con 303 especies, Gramineae 184, Leguminosae 117 y Cactáceas 56. En cuanto a datos estadísticos sobre plantas medicinales, destaca lo siguiente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 80% de la población de los países en desarrollo recurren a las plantas medicinales para complementar sus necesidades médicas. En México, la cantidad de plantas usadas por sus propiedades curativas asciende a 4.000 especies. Sin embargo, se estima que solo el 5% han sido estudiadas para validar química, farmacológica y biomédicamente los principios activos que contienen. De la Universidad Autónoma Metropolitana, Andrés Fierro Álvarez da a conocer que, en el territorio nacional, 2/3 partes de la población confía en las plantas medicinales para curarse de diversos males. De 30.000 especies de flora que existen en México, 3.000 son de uso medicinal y alrededor de 250 tipos se comercializan todos los días en los mercados. En la iniciativa de reforma de la Ley General de la Salud, presentada en el 2014 por la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, expone que la derrama económica del cultivo de plantas medicinales representa valores superiores a 600 millones de pesos, generando más de 500.000 de jornales. De igual manera, informa respecto a las partes utilizadas de las plantas medicinales en México. En la parte aérea tenemos ajenjo, albahaca, borraja, epazote, hierbabuena, hinojo, estafiate, lavanda, muitle, milenrama, pasiflora, romero, ruda, tomillo, toronjil blanco y toronjil rojo. En las flores, alucema, árnica, manzanilla, mercadela y Santa María. En cuanto a hojas, alcachofa, cedrón, eucalipto, mejorana, orégano, guayabo, sábila y té de limón, órganos subterráneos, cúrcuma, jengibre, valeriana y zarzaparrilla. Y por último, en los frutos tenemos a jojoba y noni. ¿Cuándo fue que comenzó y en todo caso hace cuánto terminó? El proyecto duró 3 años, fue de enero de 2015 y entonces fue todo el 15, 16 hasta diciembre del 2017. Fueron 3 años en los que estuvimos con el proyecto.
Y siendo que ya se logró la conservación y su uso racional, ¿seguiría una segunda etapa o una etapa posterior en la cual se revisaría las propiedades medicinales de cada una de ellas? Esa es una parte muy interesante. Realmente el que una planta pueda tener propiedades curativas depende de ciertos compuestos que nosotros los encontramos en cantidades mínimas en la planta. Se hacen, por ejemplo, infusiones o un té, o se puede hacer una extracción. Hay unas plantas en las cuales se hace en alcohol, se deja 1 o 2 días en alcohol para que todas esas sustancias que se disuelven en alcohol se extraigan y después ese alcohol se unta, por ejemplo, o se hacen algunos emplastos donde se muele la planta con un poco de agua o con alcohol, se hace una pasta y es lo que se coloca de manera tópica y es lo que permite ir curando o aliviando, pero las cantidades que son requeridas de esas sustancias se encuentran en cuestión de microgramos. Entonces, hablar de poder tener esa sustancia y extraerla directamente de la planta es muy difícil. El poder formar un fármaco, actualmente entre el 20 y el 25% de los fármacos son de origen de plantas, pero tomar la planta y extraer ese fármaco requerimos cantidades muy grandes de planta, hablamos no de kilos, sino de toneladas de planta, para una cantidad muy pequeña del fármaco. Entonces, este tipo de herramienta, la biotecnología, nos permite generar no nada más la planta. Hay una línea que también fue parte del proyecto, donde se pueden cultivar tejido calloso. Esto es un tejido sin forma, como simplemente grumos de tejido, sin una masa, pero se han hecho estudios donde en esa masa, que son células de la misma planta, se pueden encontrar este tipo de compuestos. Entonces, nosotros no requerimos tener la planta que crezca, la raíz, pasarla a suelo, esperar a que nos dé esos compuestos. Podemos generar este otro tipo de cultivos con, como se le llama, tejido calloso, y esos pueden crecer incluso en bioreactores. Lo que seguiría ya no es competencia de la biotecnología. Ahorita ya se tiene la planta, se logró establecer, después viene la producción masiva de esas células, pero ya extraer el compuesto y probarlo implica otras disciplinas. Es hacer pruebas, los fisiólogos con ratas, para ver si funciona, si no funciona, y después vienen ya pruebas clínicas. Entonces, es todo un conjunto de profesiones, de disciplinas que se deben ir conectando para lograr tener un fármaco y que se pueda utilizar. Una de las rutas, una vez que se conoce el principio activo o la sustancia que alivia, podría ser sintetizarla químicamente, pero son compuestos tan complejos en su estructura química que es muy costoso. Entonces, esta es una alternativa viable para resolver la cuestión de salud. De acuerdo al blog de Medicina y Salud MedTempus, siglos de experiencia con plantas medicinales son bastantes para considerar reales sus propiedades beneficiosas para la salud. Sin embargo, la realidad puede ser distinta. Mito número 1. Las plantas medicinales son completamente seguras e inofensivas porque son naturales. A pesar de esta percepción generalizada, lo cierto es que las plantas medicinales pueden tener efectos adversos evidentes, como buenas sustancias químicas activas que poseen. Por ejemplo, los pacientes afectados por una determinada enfermedad como daño hepático, insuficiencia renal o embarazadas pueden ser muy vulnerables a los efectos de las plantas medicinales y su consumo puede desencadenar consecuencias desastrosas. Mito número 2. Solo importa el tipo de planta medicinal y la forma de preparación para tratar alguna dolencia. Llama la atención que la amplia mayoría de los usuarios de plantas medicinales solo tienen en cuenta el tipo de planta, ya sea manzanilla, hipérico, entre otras, así como su forma de preparación para tratar algún problema de salud. Pero muy pocas veces se menciona algo tan fundamental como evidente, la dosis del principio activo que determina el potencial efecto beneficioso. Por ejemplo, no es lo mismo tomarse 500 miligramos de paracetamol que puede curarte un dolor de cabeza, que tomar 15 gramos que te deja el hígado hecho polvo. Mito número 3. No pasa nada si combino las plantas medicinales con los medicamentos que estoy tomando. Esto es un gran y peligroso error que cometen muchas personas, pues existe la posibilidad de que los efectos del medicamento puedan interaccionar con los de la planta medicinal, aunque sean ligeros, potenciándolos o inhibiéndolos, dando lugar a posibles problemas de salud imprevistos.
Si está en tratamiento y ha pensado tomar plantas medicinales, consulte a su médico. Y por último, mito número 4. No existe interés en realizar estudios clínicos para comprobar los efectos de las plantas medicinales. Sí que es cierto que las empresas farmacéuticas no están dispuestas a investigar las plantas medicinales, si no van a sacar un beneficio económico posterior con ello. Aunque también es cierto que del estudio inicial de muchas plantas medicinales se han sacado derivados sintéticos que se utilizan como fármacos. También existen grupos científicos desde las universidades que investigan el verdadero efecto de las plantas medicinales, para comprobar cuáles son útiles y cuáles no, para determinados problemas de salud. Ahora, nos mencionaba que un gran porcentaje de la población mundial utiliza las plantas de manera medicinal. Se pensaría que esto es propio de las zonas rurales, sin embargo, ¿qué tanto es una costumbre en zonas urbanas? En la ciudad es muy utilizado también por cuestión económica. O sea, no todas las personas tienen acceso a un medicamento que suele ser costoso, tristemente. Entonces, pues en ciudad también es muy común. De hecho, lo vemos en los mercados, en los tianguis. Generalmente hay 1, 2, 3 puestos donde están personas vendiendo este tipo de plantas con el uso medicinal. Hay que estudiar y saber bien cómo actúan estas plantas, porque en ocasiones puede ser un efecto secundario, incluso puede llegar a provocar la muerte. Y, por ejemplo, algo muy importante, ya lo menciona, el factor económico, es algo que a favor de las plantas medicinales, pero ¿qué otros beneficios se tienen del uso de plantas medicinales sobre los medicamentos, digamos, químicos o hechos por farmacéuticas? Pues una es ciertamente el costo, otra es la disponibilidad. Para uno es muy fácil, hay muchas de estas que incluso se consideran plantas que son hasta maleza, van creciendo a los lados de las carreteras, son en terrenos que están baldíos, se dan muchas de estas plantas y entonces están disponibles ahí a la mano. Lo importante sería que quien la tome y la use pues sepa bien de qué planta se trata. Algunas incluso se usan como condimentos, entonces son muchos los usos. Muy bien. Y en ese sentido, bueno, ya vimos cuáles son las características, cuáles son las propiedades. ¿Alguna conclusión o algún dato interesante, además de los ya mencionados, que haya arrojado esta investigación? Pues algo importante es saber que es factible el propagar este tipo de plantas haciendo uso de la biotecnología vegetal y que a partir de esto ayudar a tener más investigación. Mencionaba hace rato que solo el 10% de estas plantas hay estudios formales con respecto a sus componentes y eso implica que debemos hacer énfasis en la investigación científica, no nada más estar hablando de que si mi abuelita me ayudaba a que me curara con un tecito, estar conscientes del uso de las plantas y de todos los beneficios que pueden traer, con ese límite de hasta dónde algunas de estas pudieran ser nocivas. Pero actualmente hay ciertas enfermedades como cáncer, como malaria, que sí se ha aprovechado la biotecnología como una herramienta para producir esos compuestos que ayudan a sanar, pero hay muchas otras donde todavía está apenas iniciando. Agradecemos por su presencia y por compartirnos esta investigación a la maestra Laura de Lourdes de la Rosa Carrillo, profesora investigadora del Centro de Ciencias Básicas. Muchas gracias por compartirnos su experiencia y su conocimiento de esta investigación. Gracias a ustedes. Continuamos en Manzana Científica. El uso de las plantas con fines medicinales ha sido explorado en la literatura y el cine de formas muy variadas. A continuación, presentamos 2 recomendaciones cinematográficas relacionadas con este tema. Primeramente, la cinta de 2015, El abrazo de la serpiente, una coproducción entre Colombia, Argentina y Venezuela, que nos cuenta la historia de Karamatake, un chamán de las Amazonas y último sobreviviente de su tribu, que realizó 2 viajes junto a científicos en busca de la misteriosa planta sagrada Yacruna. Uno en 1909 con el etnólogo alemán Theodor Koch-Grünberg y el otro, 31 años después, con el biólogo estadounidense Richard Evans Schultz. A este último se le atribuye haber sentado las bases de la etnobotánica moderna. Esta cinta premiada en el Festival de Cannes y nominada al premio Oscar está basada en los diarios de ambos investigadores. Enseguida, una propuesta mexicana de nombre Las Buenas Hierbas, cinta del año 2010 de la directora y guionista María Novaro.
En esta película nos presentan a Dalia, cuya vida da un giro al tener que confrontar la enfermedad de Alzheimer que padece su madre, Lala, una científica etnobotánica encargada de los jardines de una universidad. Mientras la enfermedad progresa, Lala le confía a su hija sus descubrimientos sobre la tradición herbolaria de la época prehispánica, cuyo propósito es curar no únicamente el cuerpo, también el alma. Esta cinta tiene una fuerte influencia del Códice de la Cruz Badiano, elaborado en 1552 sobre la medicina prehispánica.